Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Esto no es una clase. Este día nublado, como dirían los radiodifusores antes. El día está nublado y hoy vamos a comenzar. Bueno, hoy está nublado. Para quienes nos ven a través de video de la plataforma YouTube, como esto no es una clase, apúntenlo si es la primera vez que nos escuchan. Los que nos escuchan y no se han apuntado, háganos el favor si quieren, como dicen los camiones, es mejor pedir que robar. Denle like y suscríbanse a nuestro canal si ya nos siguen en los podcasts. Y si no, pues bueno, está bien, no hay problema. El caso es que para quienes nos ven en YouTube, en el canal de Esto no es una clase, pueden notar cómo hay cambios, porque a pesar de que usamos, en mi caso, luces artificiales, también necesitamos mucho la luz de fuera y hoy está particularmente nublado, por lo menos en el norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, para que nos escuchan o nos ven desde otro lugar que no sea nuestro país. Nada, vaya introducción tan aburrida y extraña que me aventé sobre el clima y sobre la luz y estas cosas, pero bueno, sirvió de excusa para pedirles que se suscriban a nuestros canales y nos sigan y lo compartan. ¿Cómo estás, Úrsula? Hola Enrique, aquí muy bien, muy bien, esperando para comer pozole hoy. Pozolazo. ¿Qué onda con el pozolazo? El podcast pasado hablamos de comida. Hoy no podemos extendernos tanto. O sea, seguiríamos hablando de comida, pero quizá en otro episodio Claro, que tiene que ver la cultura y la comida. Pero el pozole, pues supongo que esto tiene que ver con la famosa fiesta mexicana, ¿no? completamente, el pretexto para comer pozole. El Me da mucha pretexto. risa porque siempre veo ese meme de el pozole, mientras más puerco mejor. Y sé que voy a comer uno no tan puerco, Ya, ya, tan ya. grasoso, pero lo recuerdo porque siempre dicen eso, ¿no? El pozole como el sexo, entre más puerco mejor. Ah, ya, ya, es que no te había escuchado lo del sexo. No, no lo había dicho, me da pena, pero ya lo dije, así lo dicen, el ¿Para pozole qué como te va a dar pena si es normal? El pozole, entonces el dicho es, para que la gente lo escuche bien, el pozole es como el sexo, mientras más puerco, mejor. exactamente. Yo le cambiaría para que se escuche con más power y más enganche. El pozole es como el sexo, mientras más cerdo, mejor. Exacto, algo ¿No? O sea, así, que sí, ya para que de plano sea sucio y puerco. exacto. Sí, 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 es una ley de, si es para el pozole, aplica para el sexo, aplica para algunas cosas de la vida. Supongo, ¿no? Depende Pues cómo lo sí. vea cada quien. Yo tengo una pregunta de esas así que luego hacen como en redes sociales. No es sobre sexo, no se emocionen. Eh, yo no sé por qué, pero bueno, es ridícula, pero creo que vale la pena como hacerla. Es ridícula para mí y después ya Ujú. explicaré por qué me parece ridícula. En la escala del 1 al 10, no puedo creer que esté haciendo esta pregunta. En la escala del 1 al 10, Úrsula, Ujú. ¿qué tan mexicana te sientes? La verdad. Guay, qué. Después ya entramos a ver por qué existe. Luego ponen, ¿no? En la escala de qué tan mexicano eres y te ponen como unos test o unos quiz donde te van poniendo como, no sé, pueden ser figuras o comidas o cosas como muy tradicionales o relacionadas con México, incluso de conocimiento popular o de cultura popular, más que de conocimiento de cultura popular. No sé, mercado tradicional en México caracterizado porque compras algo y en la esquina te roban lo que compraste. No, Tepito, muy mexicano. Bueno, entre toda esa variante de las métricas que hay, del 1 al 10, ¿qué tan mexicana te sientes? Yo pienso que un 8, un 8. Porque la Te fuiste a primera, la por... segura, ¿eh? Te fuiste a la Ajá. segura. No te quisiste mojar, aplicaste la de los maestros cuando no quieren reprobar a un alumno, pero tampoco le pueden poner 10, 8. Un 8, sí, un Con eso 8. ya alcanza beca. Exacto. Primero me quité un punto porque no como nada de chile. Bueno, nada de chile en lo mexicano, ¿no? En comidas no como nadita de chile. Solamente como chile con frutas. Ese Y es ya. un puntazo, Úrsula. Bravo, Exacto. bravo, bravo. Voy a aplaudir. Entonces me lo quité. Voy a Me aplaudir quité un cerca del punto. micrófono para que me oigan. Que por favor que me digan si se oye, así calibro mi micrófono. Sí se escucha. Eh, Tú, pero la Y gente que lo va a oír, no sé. A ujú, ver, ese es un super punto. El del chile. Les prometo que trataremos de llevar esto a cuestiones culturales, a cuestiones que sean un poco más de carne y que no nada más sea la payasada de mía, por supuesto, porque
Úrsula está aquí porque aporta conocimiento, aporta datos y porque, como ustedes vieron con el meme del pozole y el sexo y la cerdez, ella es quien viene a meter cordura porque si no yo me salgo por la tangente. Trato de que este podcast tenga que ver con cuestiones de conocimiento, de cultura, de sociedad y bueno, ella viene a poner orden en este podcast. Entonces, el Chile, volvamos al Chile. Ese es un gran tema. Me parece temazo. Lo he estado tuiteando mucho, pero quiero que me digas. Continúa. Perdón por interrumpirte. Ah, bueno, entonces te digo, me quité ese punto por el Chile y también me quité un punto porque muchas festividades no me generan como gran ilusión. Como por ejemplo el Día de la Independencia es una festividad que mucha gente la adora, las noches mexicanas, y a mí me requete chocan. Es, ¿Y por qué? La otra cosa es que como yo viví mucho tiempo en Campeche justamente se combina o sea, el grito con las fechas donde está a lo máximo la Feria de San Román. La Feria de San Román es una feria que se hace en honor al Cristo Negro de San Román, del barrio de San Román en Campeche. Entonces, por alguna razón, se hizo que el día máximo para la fiesta de San Román sea, aunque no es la fecha del santo el 15 de septiembre, la gente aprovecha que dice que va al grito y luego se va a la feria y disfruta todo lo de la feria. a ver, Entonces pasa desapercibido. estás diciendo cosas muy interesantes y entonces esto pues me obliga como a medio entrevistarte. Primero, para la gente que no conoce, tendrían que saber que el barrio de San Román es quizás, no lo sé, quizás el barrio de la ciudad de San Francisco de Campeche, es decir, la ciudad capital del estado de Campeche, ese quizás el barrio más representativo, conocido o no sé cómo llamarle, de los barrios de la ciudad de Campeche. Ojo que cuando hablamos de barrio en México, tiene diferentes connotaciones a lo que en España se conoce como barrio, a lo que el hood se conoce en Estados Unidos, the neighborhood, pero el hood, como estos raperos que lo dicen, hey man, I'm from the hood, hola hombre, soy del barrio. Esto tiene diferentes connotaciones. Que entiendan que como se conformaron los barrios, ya eran asentamientos prehispánicos antes de la llegada de los españoles y que después con la urbanización y la traza de española se fueron conformando barrios que normalmente estaban en la periferia del asentamiento urbano, digamos, inicial, pero que esos barrios ya tenían una tradición o existían antes de ellos. Si estoy mal, que mis amigos arqueólogos, que son muchos, me corrijan, o historiadores. Y en este caso, el barrio de San Román, ya dijimos, tiene una peculiaridad de ser barrio a la mexicana, en el sentido mexicano, y no es un barrio peligroso ni nada, es muy pintoresco, la gente tiene unos apegos, no solamente los de Campeche, sino los que son de Campeche. Recuerden que los que somos de la ciudad de Mérida, y aunque los campechanos se molesten, nosotros tenemos un vínculo histórico con Campeche, aunque siempre haya bromas de ida y vuelta, porque sí, los meridanos que me ven no crean que, si ustedes creen que nosotros somos los que decimos que los campechanos hacen las cosas al revés, bueno, los de Campeche dicen que nosotros somos los que las hacemos al revés, o sea que es de ida y vuelta estas bromas. Pero más allá de eso tenemos un arraigo histórico y un arraigo familiar. Es muy difícil que encuentres un yucateco meridano que no tenga algún familiar de origen campechano o viceversa. Puede haberlo, seguramente lo hay, pero es difícil. O sea que nuestros vínculos son así. Entonces yo desde que iba, por primos y por tíos que eran campechanos, yo veía el barrio San Román y hay que decir que cuando se puso de moda en esta televisora mexicana, la más grande, bueno, ahora pelea con TV Azteca, con Televisa, tenía tanta importancia el barrio de San Román que si no me equivoco, allí fue donde empezaron a grabar las primeras telenovelas o de las telenovelas históricas, así llamados por ellos, o de época, que más marcaron a la televisión mexicana. ¿Es así, Úrsula, o me equivoco? Así es, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque tiene un trazo colonial que el gobierno de Campeche ha tenido a bien, contrario al de Yucatán, a hacer un gran trabajo de rescate de sus fachadas, y a quienes no conozcan Campeche, pues les hago una invitación. No se van a arrepentir cuando pase la pandemia, cuando salga la vacuna, cuando ustedes crean conveniente, aunque ya se puede ir, pero bueno,
la prudencia está según cada quien la mida, ¿no? Entonces, ahí cada quien. Pero bueno, para no salirme más de lo que me suelo salir, habiendo hecho este preámbulo de San Román, la pregunta que yo voy es la siguiente. Tú me dices que el día de la independencia, ¿podrías rápidamente explicarle a la gente para que no me estén escuchando mi aburrida voz, de qué se trata? El grito, así muy grosso modo, ¿de qué se trata? Cuando hablamos los mexicanos del grito, ¿a qué nos referimos? Ah, Parece, bueno, parece examen de primaria. eh, lo que se intenta, o sea, lo que se hace el 15 de septiembre, antes se hacía a medianoche, yo he visto que últimamente ya es más temprano, pero lo que se hace es una representación de lo que fue el grito de Dolores del cura Hidalgo, quien en su iglesia de Dolores toca la campana y grita unas consignas para iniciar lo que se conoce ahora como Movimiento de Independencia Mexicana, que en Así, ese momento no era la el cura independencia. Hidalgo en la iglesia de Dolores suena las campanas y grita, en el sentido de que grita para que la gente acuda hasta para organizarse y levantarse en armas contra el dominio español. Vamos a meter demasiado en historia, pero todos saben el rollo de que los que iniciaron la rebelión de independencia fueron los hijos de españoles o criollos y juntaron a los indígenas para que entre criollos e indígenas fuesen a pelear lo de la Virgen de Guadalupe, el estandarte y demás, ¿no? Pero Ujú. bueno, grandes rasgos, ese es el grito. Ahora mi pregunta ya a ti como campechana. Campechana que toma té reca y come galleta Richo. Ajá. Y pan de cazón. Tú me estás queriendo decir, voy a sonar a meme, que entonces en Campeche podríamos sugerir que en la fiesta que se hace el mismo día del grito del barrio de San Román es de alguna manera equiparar, y tiene una razón por la cual lo estoy preguntando, la fiesta nacional con una fiesta de la ciudad de Campeche, o no tiene nada que ver. Es que se funden. O sea, al final, la feria de San Román empieza en agosto. Y a finales de agosto es cuando se baja el Cristo. Bueno, se baja desde que empieza, ¿no? Se baja el Cristo, la gente lo va a besar y todas esas cosas. Pero como el 15 de septiembre es una fecha de fiesta de por sí y se hace el grito, mucha gente aprovecha para ir a la feria, se espera y va a la feria hasta el 15. Va al grito, o sea, vas antes, ¿no? Vas a la feria a las 8, la paseas, luego te mueves a la Plaza de la República, que está muy cerquita del recinto ferial, y escuchas el grito y terminando el grito sabes que tienes que volver a ir a la feria porque va a ser lo mejor, se va a llenar, a la gente le encanta que esté llena la feria, que estés achocado. Entonces, y después a veces en algunas casas en las que se hace la noche mexicana, pero Achocado, perdón, paréntesis, achocado, viene de choj, que es juntar, es decir, amontonados. Adelante. entonces, mucha gente después de ya que hace a la feria, 12, 1, 2 de la mañana, se va a sus noches mexicanas. Entonces se funden las dos festividades. Y es casi casi como, pues ya estás ahí, vas al grito. Pero por la fecha, por las fechas en las que se hace, se funden las dos festividades, tanto la del Cristo Negro de San Román como la de Pero, la grito de pero ¿no Independencia. dirías tú que existe una especie de aprovechar una festividad que lo que busca, y ahí nos vamos a empezar a Ujú. meter en el tema, lo que busca la fiesta es resaltar los valores nacionalistas o nacionales? Luego haremos alguna diferencia. Al mismo tiempo no aprovechan el viaje para resaltar también un sentimiento regional. Digo, a lo Pues mejor lo estoy forzando, ¿eh? o sea, me parece que como una estrategia estatal, como tal, no existen. No, 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 no. no es que se haga. O sea, no es que Es vamos a azaroso, aprovechar y vamos a... pero sí saca Sucede, saca el por supuesto, la fervor gente. regional, ¿no? Claro. Además que se hace la gran vaquería peninsular y entonces se resaltan los valores regionales, estatales en la fiesta, en la feria. Entonces, te digo, esas son las razones por las que a mí no, esta festividad no me hace mucha ilusión, no la espero. También, volviendo a tu primera pregunta, ¿por qué me dio 8 puntos? Pues por esa razón, por la del Chile
y Es porque, increíble lo ordenada que eres, incluso para dar tu raza. Y los dos puntos son, y das una justificación casi académica de por qué te quitaste los dos puntos. Perfecto, perfecto, me parece genial. A ver, sí, ya dijiste que por eso y porque te molesta un poco la fiesta, ¿no? Y por el sí, chile, porque no comes chile, nunca comiste chile. bueno, y también me chocan las exaltaciones nacionales, esas sí, Sí, bueno, pero eso ya es nacionalistas. algo más construido y vamos a Ajá, hablar después sobre eso, sí, ¿no? sí. Ahí creo que coincidimos. Pero es algo construido. En mi caso no Ujú. tanto, pero son fobias y cosas que yo traigo ahí en la cabeza de toda la vida. En fin, este, mencionabas rápidamente, yo sé que se está volviendo como algo muy regional el tema de este podcast, pero yo creo que es relevante en el marco de un país que se asume como una nación unida, porque al final de cuentas a eso apela el sentido de nación, que somos todos los mismos, los únicos, los iguales, los que vivimos en un solo territorio demarcado geopolíticamente. Es decir, desde Cancún, bueno, ponen a Cancún, pero en realidad no es la punta, sería como hacia Holbox Ujú. o Cabo Catoche, más o menos, por ahí, o Punta Allen, hasta el último pueblo de Tijuana, quizás, ¿no? Pero en fin, a lo largo y ancho se piensa que somos iguales y esto es lo que se trae. Todos somos mexicanos, ya todos nos unen los mismos colores y las mismas cosas. Y es curioso cómo en estos debates regionales, donde se cree o se asume que el yucateco, el de Mérida, el del estado de Yucatán, en la península de Yucatán, es quien siempre va a marcar las pautas del regionalismo peninsular. Cuando vemos que hay una pugna por la identidad y cultura campechana, también por jalar para ahí. Y por eso quisiera yo que menciones, para ti es muy natural, para mí no lo es hasta que tú no me lo acabas de mencionar o me lo has platicado en otras ocasiones, pero no para todos es. Supongo que muchos no lo saben. Si pudieras explicarnos también qué es esta vaquería peninsular, porque además se nombra peninsular, ni siquiera es esta que se lleva en estos días. No, es la gran La vaquería gran peninsular, vaquería, no tómala. solo la No vaquería cualquier peninsular. la porquería, Ajá. Bueno, hay que despectivo. explicar qué es la vaquería, ¿no? La Sí, vaquería es un baile, un baile de jarana, que es el baile tradicional de Yucatán, sí, pero lo que define una vaquería es la presentación de conjuntos de danza de jarana, sí, y el concurso, siempre hay un concurso, siempre alguien gana. Entonces sí, esa gran vaquería peninsular se realiza en el marco de la Feria de San Román y sí. agrupa a los mejores grupos jaraneros de toda la península. Esa es la música, exacto. Tiriri. Estoy poniendo el teléfono con la música de. Bueno, paró un poco aquí. Voy a adelantar, perdón. Ajá. Es esa. Bueno, ahí lo buscan. En YouTube, vaquería y ya. Ujú. Bueno, Que entonces, busquen la chinita, me gusta mucho. la chinita, buenísima. Sí, Bueno, 6x8 creo. exacto, Bueno, es muy rápida. sí. A ver, entonces, continúa. Entonces, en esta gran vaquería peninsular, no sé desde cuándo se hace, la verdad, pero ha ganado muchísimo renombre y vienen grupos jaraneros, bueno, llegan grupos jaraneros a Campeche para participar, de Yucatán, de Quintana Roo, llegan muchos de Bacalar, los de Bacalar son muy buenos, Bacalar, Quintana Roo, son buenísimos jaraneros allá, la verdad. Llegan de Yucatán y de todo el interior de Campeche para participar y tienen un premio en efectivo por quienes ganan de los jaraneros en las diferentes categorías: jarana infantil, jarana juvenil y Ahora, máster jarana. estos que participan son, digamos, gente, no olvidemos que aquí en los pueblos la jarana es un baile que se hace como si vas a bailar salsa. Claro. Aquí en los pueblos la gente cuando hay vaquería, baila, se para y baila. O sea, no es como que tienen una coreografía ya montada. En esta vaquería, en esta gran vaquería peninsular, ¿son compañías de folclore o son espontáneos o cómo son? No. La verdad es que cada localidad tiene su grupo jaranero que lo representa. Eso ya es un hecho en Pero, casi todas las pero localidades. ¿pertenecen a un ayuntamiento o No, son no, como que no, se son conformaron? individuales, se conforman. Por Ah, ya. ejemplo, aquí en Cauquel Pueblo, yo vivo en Ciudad Cauquel y Cauquel Pueblo tiene su grupo de jarana de Cauquel Pueblo,
que es gente del pueblo a la que le gusta bailar. Siempre hay alguien que es maestro jaranero por la experiencia, porque aprendió en cierto lugar. Y entonces él entrena y van los grupos. También, por supuesto, que hay grupos jaraneros del ayuntamiento y eso, pero ellos casi no participan. Participan los que se organizan solitos y con sus propios recursos van, llevan sus mejores trajes y pues ya se da horas y horas la jarana y ya se establece quién gana y que no sé qué. Creo que hace 2 años Ahora, ganó. esto fue creado, ¿no? O sea, no es como Sí, que se venía haciendo desde siempre. En algún punto alguien dijo, vamos a inventar la gran vaquería peninsular. sí, sí. Y esto explicar que viene como a crear esta tensión de yucatecos y campechanos bueno, aunque políticamente, geopolíticamente y económicamente, Mérida es la ciudad capital del estado y en muchos casos del sur-sureste, abarca más allá de la península. Se cree que, pues eso, que todo radica en Mérida y pues resulta ser que la gran vaquería, Campeche ha luchado por ser o es la única gran vaquería peninsular porque no se le ocurrió ni a Quintana Roo ni a Yucatán hacerlo. Pero creo que esto nos habla de cómo se van construyendo estas identidades regionales en el país que existen en todos los países. Ojo, ahí que luego hay gente que cree, bueno, no sé, sí, en todos los países, en algunos tiene matices más, matices menos, pero se da. En España me queda clarísimo, sobre todo con las autonomías, pero aún independientemente de las autonomías existen estas regiones. En España no solamente existen estos movimientos independentistas, los que más conocemos es el catalán, pero tengo entendido que también existe un movimiento. Ya mi amiga Juani me dirá si tiene oportunidad de ver este podcast, si es verdad el dato, pero creo que hay un movimiento, no sé si, creo que manchego y gallego o gallego, no recuerdo bien, pero de buscar una independencia que incluso busca también la idea de congeniar más con Portugal. No lo tengo muy claro, la verdad, no me quiero seguir metiendo en camisa de once varas en ese tema porque luego levanta mucha ámpula entre nuestros amigos españoles, pero lo que quiero resaltar es que también estas diferencias de regiones existen. Nosotros en México aquí estamos hablando justamente de una, digamos, especie de diferencias o de divergencias en torno a una identidad regional, que es la del sur-sureste. Y solo en el sur-sureste podemos nosotros recrear una serie de identidades, lo cual nos lleva a decir que en México las identidades son diversas, no solamente por origen, es decir, desde la época prehispánica, con todas las 64, 65 lenguas indígenas que se hablan y más en la época prehispánica, por supuesto, con todos los territorios, con todas las zonas, con todos los señoríos, con la diversidad cultural que había, sino con las identidades que se van construyendo a través del tiempo. Entonces, si la idea de nacionalismo nos dice que el Estado-Nación moderno, entre otras cosas, significa, estoy hablando en términos muy generales, no voy a dar una clase de Estado-Nación porque es aburrido y muy complicado si no has tenido algún conocimiento sobre ello, pero de alguna manera lo que nos dice es la forma como se gobierna a un grupo de personas que hablan la misma lengua, que tienen las mismas creencias, las mismas costumbres, muy rasgos muy generales, en un territorio. Y entonces, bueno, a partir de este territorio y de esta congregación de gente surge en esto algo que los amalgame y es el sentimiento nacionalista. Los estados-nación, el nacionalismo es una invención. Esto lo vemos desde los primeros años de la carrera. En cualquier carrera de ciencias sociales te lo van a decir como si fuese catecismo. El nacionalismo es una invención. El estado-nación es una invención. Lo que tú crees que fue siempre, no fue siempre así. Fue inventado. ¿Y qué es lo que hacen? Construir símbolos. Empezamos con el pozole. La gente deberá saber, y quienes no lo sepan, se los informamos, que el pozole es una comida originaria del estado de Jalisco. Y sin embargo, pues todos le atoramos al pozole porque está muy rico, pero además porque pertenece a ya el país, pero es originaria del estado de Jalisco. Como dice Úrsula, ella no come chile y el 99% de los mexicanos comen chile. Yo he comido chile toda mi vida, lo que pasa es que dejé de comer chile porque pues por lo que los años no pasan en balde y porque me fregué el estómago, porque yo era como todo mexicano, era un obsesivo con el chile.
Obsesivo me refiero, otro va a decir, no, pero es que en Asia también comen chile y pica mucho y sus grados de picor son muy grandes. Sí, pero no hay esta obsesión que nosotros tenemos de ponerle chile a la fruta madura, cosa que llama la atención a los extranjeros, lo mencionamos en el podcast de comida, y sobre todo de ponerle chile y ácido extremo a dulces que niños de 5 o Sí. 4 años están comiendo. Aquí parte de la socialización de un niño es enseñarle, educar, socializar el paladar a través de los sentidos y darle chile. Entonces, el chile, por ejemplo, todo mexicano come chile, ya es en tu caso un rasgo. En mi caso me siento también un 8, voy a ponerlo del chile, copiándote, porque, porque ya no puedo comer chile, y también por las fiestas patrias, pero en mi caso, primero es porque yo desde niño he odiado los amontonamientos, también es porque de niño, dado que yo crecí en el barrio de Chuurna, bueno, entre Santiago y Chuurna, pero crecí en el hoy barrio Chuurna, no era barrio, era un pueblo que se anexó a la ciudad, o la anexaron, y era un pueblo, era un pueblo. Yo toda mi primaria la viví como si hubiese vivido en un pueblo rural, como cualquier pueblo de acá del estado de Yucatán, y crecí bajo esas normas, y resulta ser que yo, por azares del destino, terminé siendo el niño rico del salón, ¿no? Por venir de ciudad y haberme mudado. Para quienes quieren tener una referencia, no es exacta, pero es una referencia, Cholul, más o menos, o estos, o por decir Ciudad Cauquel, Santa Fe, todos estos lugares que están en la periferia, serían lo que Chuburná fue en su época, un lugar a donde la gente que tenía cierto poder adquisitivo, no era nuestro caso. Yo vine en condiciones muy precarias cuando era niño con mis padres, ya después, afortunadamente, ellos empezaron a mejorar sus ingresos, pero bueno, no es un story time, nada más es como el contexto. El caso es que yo odié las fiestas mexicanas porque asumían que yo era el niño que tenía dinero y podía pagarse el traje, y todo el rato desde que estuve en la primaria me mandaban a bailar jarana a todos los desfiles que existen en México. Pues por supuesto, yo lo odiaba, desde niño odié esos amontonamientos, le agarré fobia al tema de salir a bailar en bailes regionales, los bailé todos, además que nunca he sido como el mejor bailarín, entonces me tenía que aprender las coreografías, bueno, era un show. De ahí viene mi odio y me quitaría esos puntos, pero volviendo otra vez al tema, está la diversidad en México que, por ejemplo, la disputa nacional por quién es el estado o el lugar donde realmente se es más mexicano, la pugna está entre la Ciudad de México, que ha sido la capital, y el estado de Jalisco. Les doy unos datos. En la primera división de fútbol, el único equipo que como rasgo nacionalista tiene solamente la política, es el único equipo, no lo van a encontrar en ningún otro equipo, todos tienen su cuota de extranjeros, de jugadores extranjeros. El único equipo que admite exclusivamente mexicanos son las Chivas de Guadalajara. El platillo que se asume como mexicano por excelencia es el pozole, que es de Jalisco. El bailable emblemático de México que se asume como tal es el jarabe tapatío. El vestido nacional que se asume como tal es la China poblana de Jalisco. Y entonces hay una pugna que uno lo puede ver entre la gente de Jalisco con la gente del DF por quién o de dónde surge lo mexicano. El tequila viene, hay un pueblo en Jalisco que se llama Tequila, y de ahí viene el tequila, y la denominación de origen del mayor exportador de tequila del mundo es. Entonces hay una serie de construcciones que nos van hablando no solamente de diferencias culturales en el interior del país, sino de presupuestos, símbolos que se supone que amalgaman lo que es el ser mexicano muy entrecomillado, y que resulta ser que no, que responde a regiones, que es una imposición que se nos pone como que eso es. Tan es así que las nuevas generaciones ya están ignorando de dónde provienen estas cosas. Y recuerdo mucho que un youtuber, un creador de contenido muy seguido por chicas adolescentes y, bueno, chicos también supongo, pero que es él lo ha dicho, su demográfico que lo ve con las estadísticas de YouTube son más mujeres. Él hace un día unas llamadas aleatorias a sus seguidores, pide que dejen sus teléfonos, que se los manden por vía de mensaje directo, y él llama a las personas. Y le llama a una chica de un poblado cercano a Humán, aquí en Yucatán, y le dice, oye, ¿tú eres de Yucatán? Sí, qué bueno, la comida ahí es maravillosa, la cochinita pibil. A ver, ¿cuál es tu comida yucateca favorita?
Y la muchachita adolescente de 15 años dice, mi comida yucateca favorita es el pozole. Y el youtuber se queda así como, ¿de qué me estás hablando? El pozole es de Jalisco. Pues es que mi mamá lo cocina desde que yo era chica y es mi comida favorita y yo ya acepto que es yucateca, ¿no? Hay incluso quienes dicen que su manera de hacer el pozole, dado que se ha hecho tan peninsular, pues ya lo hago a mi estilo y ya es yucateco. Vaciladas. Es de Jalisco y lo que hacemos es una versión o una interpretación de ello. Pero eso, cómo se van construyendo en esta idea de Estado-nación moderno, estos símbolos que muy poco tienen que ver con aglomerar o conglomerar o aglutinar, como le quieran decir, el sentimiento nacionalista. Es verdad que hay ciertas cosas, que el himno nacional, que cuando salen los presidentes, ojo que este podría ser el día de hoy el grito más extraño de la era moderna por el tema del coronavirus. No sabemos cómo se va a hacer. Hay quienes dicen que lo va a hacer por el presidente López Obrador, lo va a hacer por, no sé, solo a través de la televisión, sin gente. Hay quienes dicen que va a ir gente, hay quienes dicen que va a ir gente, pero va a estar separada. El tema es que va a ser atípico totalmente este grito de independencia, esta celebración de independencia, pero sí rescatar el hecho de la diversidad de formas o construcciones culturales que existen en el país. Un tema muy sensible, por ejemplo, es el hecho de que la mayoría de los símbolos patrios o que tratan de aglutinar el sentimiento de pertenencia a una nación, de despertar un sentir patrio, la mayoría de las veces esto no tiene eco y no contempla a las poblaciones indígenas, que son un alto porcentaje de quienes habitan este país. Entonces, a mí me parece que todo esto que estamos hablando desde que iniciamos con el pozole como comida, hablamos lo del grito, de qué tanto te sientes, que yo también digo que por las mismas razones que tú, copiándome de ti, yo también soy un 8. La verdad es que luego ya cuando uno va creciendo y va entendiendo como estas festividades, cómo se van forjando como sentimientos de nación que a fuerza te quieren hacer entender no solamente eso, sino toda una concepción política detrás de cómo entender la política, la extranjería y el nacionalismo. Ejemplos tengo montones. Nuestros amigos extranjeros que nos escuchen podrán darnos mucho más de cosas que les resultan extrañas de este nacionalismo mexicano. Y me parece que, para darte ya la palabra porque he abusado de ella, que me parece que son, pues eso, no contemplan lo que dicen que contemplan, ni son nacionales al grado que todos podamos compartir esos mismos vínculos, ni son elementos que nos identifiquen del todo. Les voy a dejar un artículo en la descripción para que ustedes lean, que me parece muy interesante, que se llama El Sur al filo de la mexicanidad, donde sobre todo en la introducción para que ustedes puedan ver cómo el que escribe hace todo un análisis de por qué, por ejemplo, el sureste se cocina aparte, pero no solamente el sureste, también el norte, también el Bajío, también algunas partes del centro del país. Y bueno, yo dejaría hasta ahí este menjurje que hice de ideas para ver si tú con el orden que tienes puedes tratar de colocarlo en su lugar. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estaba pensando, mientras hablabas, en el tema del norte del país. Aunque yo no lo conozco, ahora justamente estoy leyendo un libro que habla de la época del algodón en el estado de Nuevo León y Coahuila. Y pensaba justo cuando hablabas de los símbolos y el tema de cómo los símbolos construyen este sentimiento de nación, de nacionalismo en los ciudadanos y la forma de construir a ciudadanos mexicanos. Y pensaba que si bien se han creado símbolos nacionales que pretenden ser homogéneos y para toda la población mexicana, lo que también hemos visto es que se ha hecho una diversidad de símbolos pequeñitos regionales, pero que al final abonan a sentirte mexicano. Pensaba en el tema, por ejemplo, en el norte del país, de la construcción de estos grandes proyectos de las presas para llevar agua, el desarrollo de México, y que esas presas son como el gran símbolo de lo que es México para esas zonas, ¿no? O sea, que haya sido un proyecto de toda una nación para eso y que sin embargo haya tenido inversión extranjera y esto. No te preocupes por él. Es que esto Es suena. que luego México, parte de la cultura del mexicano es que nos pase ese tagazo, los elotes, doña Juanita, no los elotes, Esa- las ¿qué?
Tamales, doña Tamales Juanita. de Doña Juanita, sí, 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 la de la Este quién 42 sabe qué Sur. está vendiendo, la verdad no lo escuché. Los pregoneros con bocina, son parte de nuestra cultura mexicana. Entonces, pues Úrsula se sintió un poco, mal por el ruido, pero bueno, eso no se puede evitar, es parte de nuestra cultura y de la cultura sonora de nuestro país, Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, sigue. Sí. Bueno, entonces pensaba en eso, ¿no? Como, o sea, sin que sea la intención de algunas cosas que se convierten en símbolos del México, se han dado tanto en el norte del país como en el sur, que quizás no fue la intención, mientras que otros símbolos pues no funcionan o no funcionan Sí, tanto. sí, La otra cosa que a mí me parece interesante que dijiste acerca de las poblaciones indígenas en México es que no son tomadas en cuenta y eso sabemos porque el proyecto del Estado mexicano es un exactamente. proyecto mestizo, no No es fue un proyecto construido. indígena. De hecho, apuntando eso que dices, y nada más digo esto, ya lo prometo, la idea es más perversa. El Estado-Nación mexicano se construyó con la idea de aculturar al indígena, es decir, hacerlo, blanquearlo lo más que se pueda. Y esto es una forma de violencia de baja intensidad, si se quiere ver así, a través de procesos, largos procesos históricos, a través de los cuales se trata de amestizar al indígena. Esto no ha funcionado, por supuesto, pero sí que el proyecto Estado-Nación de México, cuando ustedes se pregunten que tal presidente no hizo nada por los, tal presidente hizo, hacen cosas en lo superficial. Por No supuesto. pueden hacer cosas en lo profundo a menos que decidan cambiar el concepto de Estado-Nación sobre el cual se construyó México. Entonces no vengan a decirme que este presidente sí hizo, el otro no hizo, este sí va a ser, el otro no va a ser. No, ninguno va a hacer nada de trascendencia mientras la idea de Estado-Nación esté así. Adelante. Sí, sí, o sea, tendría que al menos en el discurso cambiar, como cambió en Ecuador y en Bolivia, que se Exacto. O reconocen bueno, como Guatemala, que también tuvo que pasar por la desgracia de una guerra de más de 20 o 30 años para que entonces se pueda tomar más o menos en cuenta, más o menos, ¿eh? Tampoco lo de Guatemala, que sí conozco más porque hice trabajo de campo ahí, bueno, ya lo he hablado en otros podcasts, que lo conozco más, tampoco funcionó, pero más o menos. Pero lo de México es que es una maquinaria estatal que trata de avasallar y arrasar con lo indígena desde el punto de vista cultural. No se ha logrado hacer, por fortuna, y en el sentido de por fortuna, porque no se ha podido aplanar o golpear como la idea, como la ideología lo hubiese querido, pero sí, esa es la idea, ¿no? Como tú dices. Sí. Y la otra cosa que quería apuntar es que yo tengo una fascinación desde niña por los textiles. Me encantan los textiles, siempre me gustaron. Yo cuando empecé a estudiar antropología, yo ya tenía mi uniforme. No, no como las otras chicas que mientras estudian antropología se empiezan digamos, a acercar a los A textiles de convertir. México. Exacto, yo ya tenía como 18 diferentes huipiles, blusas, faldas en aguas, entonces no, digamos que yo ya estaba convertida a Si ese el tipo de antropólogo vestimenta. hasta que entra antropología empieza a revalorar o a valorar los textiles, ¿no? Mientras antes de eso, no, están feos, fuchi, Ujú. no, no O sirven. sea, yo siempre he usado esta ropa. Ahora ya he dejado de usar un poco porque era Ya te excesivo. identifica, ¿no? Ya es así, como ahí Ajá, viene la antropóloga. exacto. Pero a lo que voy es que justo por ese gusto que tengo, sigo en Instagram a grupos, cooperativas de gente que hace textiles, gente que comercializa, gente que hace y comercializa, gente que es intermediaria y sobre todo a influencers mexicanas que se ponen ese nombre, o sea, son como catalogadas en ese nombre y ellas visten con textiles mexicanos y hay de todo tipo, ¿no? Hay de quienes los usan sin ninguna conciencia histórica, de alguna manera decirlo, y del Es origen de los conciencia de textiles. influencer. Y otras que sí tienen como más énfasis. El hecho es que de los indígenas lo único que se toma para esto mexicano justamente son los textiles y se utiliza como un disfraz. O sea, la gente dice, ah, es noche mexicana, hay que vestirnos de mexicanos. Y entonces sacan... Y sobre todo es interesante porque en Yucatán no se viste la gente ni siquiera con hipil o con terno. Agarran algún textil de Chiapas, de Oaxaca, de Jalisco, de Guerrero para la noche mexicana. Y también veo las fotos de muchas de esas
influencers de textiles que utilizan eso y que también están en esa discusión acerca de no utilizar los textiles como un disfraz. Es, es- sí. Es eso. Sí, es muy interesante lo que dices. Estoy recordando un texto, la verdad es que no recuerdo si era artículo. Si es así, lo busco y también se los dejamos en la caja de descripción a quienes ven si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas solo de audio, ya sea Spotify o en iTunes o en iVoox, pues vénganse a YouTube, vuelvan a ver el video y en lo que corre el video de nuevo, ustedes descargan los artículos porque es el único lugar donde lo podemos dejar. Pedro Pitarch tuve el gusto de que sea profesor mío y después de platicar con él como colega, es alguien a quien admiro mucho. Él escribió un libro bellísimo y muy, muy premiado, muy reconocido, con justa razón, que se llama Etnografía de las Almas Celtales. Y luego él tiene una serie de textos que hablan justamente, texto viene de textil, pero bueno, él tiene una serie de artículos que hablan sobre textiles y él como siempre ha hecho lo que yo entiendo que es una antropología filosófica o filosofía de la antropología, como se le quiera llamar. Él reflexiona en torno al tema del vestido y de cómo el extranjero cuando llega a la comunidad y se compra un huipil, se compra un sombrero, se compra unos huaraches, el extranjero no se viste, el extranjero se disfraza. Y esto me pasaba a mí en Guatemala, después de que ya, bueno, yo estuve más de un año haciendo trabajo de campo en la Sierra de los Altos Cuchumatanes, en Todos Santos, Cuchumatán, donde los hombres, a diferencia de otros pueblos, que es una cosa curiosa de ese poblado, los hombres son los que tienen la ropa más llamativa. Las mujeres tienen todavía el vestido tradicional, pero llama la atención ver a los hombres con un pantalón rojo. Está bellísimo, la verdad. Pantalón rojo, rojo, con tiras blancas, con rayas blancas, y aparte usan un sombrero como los bolivianos. El clima es, bueno, esa parte es conocida como zona andina, clima andino, perdón, aunque esté en Centroamérica. Y pues nada, yo compré el traje, junté dinero, porque yo cuando empecé a hacer trabajo campo era estudiante de doctorado, y junté mi dinero para, ya conocía yo antes Guatemala y Todos Santos, pero en forma vivir ahí fue para el doctorado, para la tesis doctoral. Y yo junté mi dinero hasta que me compré el traje porque era caro. Lo hemos dicho en otros momentos, los trajes regionales auténticos son muy caros. Bueno, caros en el sentido de que tienen un valor y tienen un costo. No, no caro en el sentido de que, ay, qué caro es, están pasando de lanza. No, es lo que cuesta, pero no son baratos. Porque eso es lo que cuesta. O sea, cuesta trabajo hacerlos y manufacturarlos. En fin, yo logré juntar el dinero y me compré el traje completo. Y un día me lo puse y los niños en la calle se partían de risa, a pesar de que estaban acostumbrados de ver extranjeros vestidos de todos santeros. Los niños se reían y aparte porque eran niños que yo ya más o menos conocía. Y yo me acerqué a ellos y les dije, ¿por qué se reían? Y me dicen, porque se te ve mal el traje. Al fin, niños tenían la sinceridad a flor de lengua y me la soltaban. Se te ve mal el traje. O sea, no te ves bien. Y yo les decía, ¿por qué? Ellos me decían, parece un disfraz. Es evidente ante los ojos de la gente que lo utiliza que se ven disfrazados, ¿no? Que el de fuera se ve disfrazado. Y Pedro Pitarz es una reflexión muy bonita, muy antropológica de cómo esto nos remite a la identidad, al cambio de, metafóricamente hablando, de una piel, de un alma, de cómo uno transmuta y va viéndose en el otro y cómo uno intenta y tiene que ver con el andar, con el cómo se mueve uno y cómo se van construyendo este tipo de ideas, imágenes. Y me parece muy interesante por lo que decías. Respecto a lo del norte, a mí me parece interesante y quizá podamos entrar un poco en lo anecdótico más que en lo teórico, reflexivo, en lo que hemos estado más o menos metiéndonos. A mí me pasó que yo a la edad de 18 años estaba de moda en la década de los 80, 90. Estaba de moda Estados Unidos, ahora está de moda Canadá para los mexicanos, pero bueno, para quienes dudan de que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos no tiene repercusión, pues sí, sí tiene repercusión. Y en los 80 era la ilusión de todo adolescente irse a Estados Unidos, o de muchos adolescentes, va a saltar el típico, ¿no? Outsider que va a decir, no, yo nunca pensé en eso, yo siempre me quise ir a, no sé, a Sudamérica. Bueno, de muchos era irse a Estados Unidos y yo me fui no por necesidad, porque quería irme, quería practicar mi inglés.
Pero a mí me tocó que cuando yo llegué a Estados Unidos a los 18 años, estuve como año y medio, 2 años o un año, no me acuerdo la verdad, ya pasó tantos años, que cuando yo llegué, a mí lo que me llamó la atención, número uno, es que pues no era un lugar, yo llegué a Houston, Texas, no era un lugar predominantemente de gringos como en mi imaginario estaba. Yo dije, voy a llegar a un lugar casi, casi como una de las 13 colonias, ¿no? Inglés, voy a llegar como un lugar como Inglaterra, todos blancos. No, era un lugar diverso, con mucha presencia de hispanohablantes o latinos, como les conocen ahí, y que creo que tiene que ver con esto que mencionabas del el libro, que creo que hablas del libro de Cristina Rivera Garza, el último que sacó sobre Sí. algodón, que ella vive en Houston precisamente. Y quien no la hayan leído a Cristina Rivera Garza, Úrsula les puede recomendar altamente a Cristina Rivera Garza. Ella me mencionó. Gran autora, he leído poco de ella, pero tremenda escritora, desde todos los frentes, desde el género, desde la escritura, desde la postura antropológica, en fin. Pero lo que yo me topé fue que cuando yo estuve en Houston, lo primero fue, pues yo aquí puro mexicano veo. Pero lo segundo que más me choqueó, yo no había salido a los 18 años nunca de la península de Yucatán. Y entonces yo llego al extranjero, supuestamente, digo supuestamente porque a mí me parecía que todo era mexicano, ya después descubriría que no. Pero yo vivía en una comunidad de mexicanos, de hispanos. Y lo otro que me llamó la atención es que yo dije, ¿de qué mexicanos me están hablando? Comen 5 veces al día. Yo estoy acostumbrado a comer desayuno, almuerzo y cena, se acabó. Estos comen en el almuerzo, le llaman a lo que va después del desayuno, que es como un burrito, y luego se revientan otra comida, y luego hay merienda, y luego hay otra cosa, comida, luego costumbres, formas de hablar, al grado que la misma gente, que eran migrantes del norte del país, me decían, ¿tú de dónde vienes? Y cuando yo les explicaba que venía de Mérida, les parecía tan extraño como si yo les hubiese dicho que venía de Brasil o de Pekín. Para los mismos mexicanos del norte. Entonces, ellos a mí me parecía que no tenían nada que ver con mi identidad, con mis costumbres, y yo pasé por un doble proceso de shock cultural. Por un lado, adaptarme al contexto norteamericano, pero por el otro lado, adaptarme a los que se supone que eran mis compas, con los que yo tenía vínculos culturales, pero que no tenía ningún vínculo cultural, ni en el acento, ni en las palabras, ni en las formas, ni en el estilo de trabajar, ni en su ritmo, nada. Era como si me hubiesen depositado en otro país. Ahora ya con el internet y con la globalización, con los medios de comunicación, cada vez gracias a esta tecnología hemos tenido más conocimiento de otras formas de hablar, de otras culturas, gente de otros países de habla hispana copian modismos nuestros. Hay españoles en internet que están hablando con modismos mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos. Nosotros adoptamos, pero antes no existía esto. Entonces, para mí, llegar a un país extranjero a juntarme con connacionales que no tenían pero nada que ver conmigo, fue muy choqueante. Me tuve que adaptar a dos culturas de manera simultánea. Entonces, estos elementos que tú dices por este lado, ¿cuáles son las cosas que a ellos históricamente les llevan a tener como una construcción de lo que los hace sentirse mexicanos? Son muy diferentes a las que a nosotros nos hacen sentirnos mexicanos en ese sentido. Y que creo que esto se va fragmentando en una diversidad de culturas que están dentro del país. De tal manera que hablar de ese sentimiento nacionalista apela más a un llamado de acción o call to action en inglés de la política, más que de verdad de un sentimiento de las personas. Y anécdotas hay muchísimas. Yo contaré algunas, así como acabo de empezar con la de Estados Unidos, contaré algunas, pues para quien se siente identificado. Si tú tienes alguna anécdota con alguien que venga o bien de México, pero que se asombre de algo que le parezca raro, o del extranjero. En este caso yo tengo muy en cuenta una. Yo tengo un amigo que es español y que él cuando acababa de llegar estaba justo las fiestas patrias y en el edificio del trabajo, como suele hacerse en muchos edificios e instituciones, en los edificios se suele poner, bueno,
la bandera mexicana, ¿no? La bandera tricolor, que se supone que es la que nos une. Nos han enseñado que no se le debe faltar al respeto. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen calzones con la bandera de Estados Unidos. Nosotros en México tenemos, creo, no estoy seguro, pero me parece que constitucionalmente o en alguna ley está que no podemos usar la bandera, el símbolo patrio, para ningún propósito lúdico o que no sea el de una, llamémosle así, veneración al símbolo patrio, al símbolo de la bandera de la Unión. Entonces nos enseñan esto, nos enseñan esta historia mitológica de que en el castillo de Chapultepec hubo un niño que se aventó con una bandera para que los franceses no la tomaran y el extranjero no pudiese imponerse sobre él. Y entonces se avienta este niño y se muere enrollado. ¿Cuál? Ya ni me acuerdo cuál Juan fue. Escutia. Juan Escutia. Me acuerdo de Juan Escutia y Juan de la Barrera, no me acuerdo del resto. Esto es como el grupo Cava. Me acuerdo Claudio Yarto y el resto ya no sé quiénes son. O sea, los niños eran Juan Escutia y Agustín Melgar, ya no me acuerdo el resto. El caso es que, bueno, se avienta. Todo esto lo digo porque nos han enseñado a que la bandera, pues, no se toca. Y cuando los militares, antes del COVID, hacían esto de subir y bajar la bandera, no sé si lo siguen haciendo, pero bueno, antes lo hacían. Si tú estabas pasando por ahí y no saludabas la bandera o no hacías una reverencia, estando en la Plaza Grande de Mérida, venía el militar y te decía que te levantes, que saludes a la bandera. Entonces nos han enseñado esto. La anécdota es que la bandera estaba puesta en su ¿cómo se llama? Hasta. Su asta. Para que vean qué tan mexicano soy. Estaba en su asta y se cae. El viento, vino un viento de estos de aquí peninsulares, vino un hatzaha, un vientazo, y la tumbó. Y entonces le piden al amigo español que ayude a otro compañero mexicano a subirse con una escalera de estas que usan los trabajadores, llegar hasta el techo y volver a poner la bandera. Y entonces, como la bandera se cayó al piso de abajo, el español, el amigo español, recogió la bandera, se la puso en el hombro, pues ¿cómo se la va a poner, no? ¿Qué hace con la bandera? Pues se la puso en el hombro y empezó a subir la escalera. Entonces, cuando llega al techo, pues necesita hacer fuerza con las dos manos para poder cruzar la pierna y entonces ya dar el flanco o como quieran llamarle, que le permita estar en el techo, es decir, pasar de la escalera al techo. Y en ese movimiento se le cae la bandera, pero no hasta abajo, sino se le cayó del hombro y se queda ahí en el techo. Bueno, el mexicano lo alcanza, logra subir y le ha armado un pleito. ¿Cómo te atreves a tirar mi bandera? Pero es que me voy a caer, joder, que si no me caigo. ¿Qué quieres? ¿Que yo me parta aquí? Y el otro le decía, no, pero es que no, que mi bandera, ¿cómo la pusiste? Ah, es porque eres español, porque eres colonizador. Un desastre, o sea, era ridículo realmente a lo que se puede llegar con estos falsos sentimientos de unión y de nacionalismo y de mexicanidad. Pero el otro pobre hombre dice, pues, ¿qué quieres que haga con la bandera? Y él se quedó muy traumado. Me dice, oye, ustedes los mexicanos, ¿qué lío se traen con la bandera? Y le dije, es que nadie te explicó que en México efectivamente la bandera no se toca ni se nombra. De ahí el dicho de algunos, que si es patria, que si es matria, pero al fin y al cabo se tiene esta creencia como de que es algo sagrado que no se toca. Entonces, me parece que estas son anécdotas que muestran como justamente estas ideas de qué implica el ser mexicano, ¿no? Que no podríamos terminar. Sí, sí, sí. Yo ahí sí no tengo ninguna anécdota así que Ni de recuerde, la verdad amigos es que que vengan de no. otro lugar que digan, no nacionalista, pero sí por lo menos que haya una diferencia cultural o de algún extranjero que hayas escuchado que mencione algo. No quejarse de los mexicanos en la cultura, porque todos tenemos culturas diferentes y siempre uno se queja de la cultura del otro. Tampoco seamos hipócritas. Uno va a Francia y a los 6 meses ya se está quejando de los franceses. Eso es la interacción más o menos cotidiana y normal donde nos caemos mal hasta nuestros propios familiares en algunos momentos. No me Sí. refiero a eso, sino que algo que les resulte como muy extraño o muy raro, ¿no? Mare, hoy sí no. No, no. Y sí tengo amigos extranjeros y por ejemplo creo quizás por eso mi tía está casada con un alemán desde hace muchos años, pero no, no, no. La verdad es que no. Lo más que han dicho, por ejemplo, es que o sea, que me han dicho es que el himno nacional mexicano es muy violento. Esa es una anécdota, por Eso. ejemplo. Que es muy violento y que no lo entienden porque México hace mucho que no tiene ningún movimiento armado. Que Pero no. además es muy violento como sembrando en el mexicano la idea de que no somos violentos y no tenemos, bueno, no somos violentos, pues,
El narco, ay, mi madre. Pero, a ver, la idea es de que si me friegas, en algún momento voy a saltar, voy a sacar mi parte Ujú. que te puede poner mal. Sí, es un No sé, llamado como un llamado a la guerra, ¿no? Exactamente. Desde el dicho, ¿no? En el himno de un soldado en Ajá. cada hijo te dio. Y además que es una cuestión complicada, porque es uno de los himnos más largos que hay, si no es que Sí. el más largo que hay en el mundo, ¿no? De hecho, yo creo que no hay nadie que se sepa todas las estrofas. Curiosamente, no recuerdo si la música la compuso un catalán, si no mal El... recuerdo. Ujú. Sí, creo que sí. Sí. Entonces, bueno, esta idea del nacionalismo y de la mexicanidad, pues la idea del podcast era compartir como anécdotas y saber un poquito cómo se van construyendo regiones, que conozcan cómo se cuece eso que llaman lo de ser mexicano, quienes vengan a México y estén en el país y crean que porque luego viene mucho estudiante, ¿no? A mí me tocó extrañamente conocer a un puertorriqueño que llegó y solo estuvo en el DF. No sé por qué no viajaba, pero bueno, solo estuvo, el año que estuvo estudiando, solo estuvo en el DF. Y él creía que todo México era lo que veía del DF. Y no, mijo. O sea, no tienes idea de la cantidad y diversidad cultural de la que te perdiste, ¿no? Lo mismo los que llegan a Cancún y no salen de Cancún y creen que México es todo como ven en la zona hotelera. No tiene nada que ver con eso, o sea, Exactamente. es muy, muy, muy diverso, ¿no? Y diverso en todos los sentidos. Sí, vas a decir algo. Sí, justo es que hablando ya, como intentando recordar, ya se me vino a la mente una anécdota, que no sé si es anécdota, pero bueno, aquí en Mérida tengo un círculo de amigos y justo la que en ese momento era la novia y que luego se volvió la exnovia de uno de ellos, es una chica francesa que desde que llegó de Francia se vino a vivir aquí a Mérida. Entonces ella, el español que aprendió a hablar es el español yucateco. Ella aprendió decir que está caliente el sol para decir que hay mucho calor o que nos Hay quema calor fuerte en el vez de sol. hace calor. Exacto, hay calor. Aprendió lo de buscar, buscar y buscar. O sea, ella aprendió a hablar español yucateco. Y luego por razones de trabajo la mandaron a la Ciudad de México. Y cuando regresó y contó sus anécdotas de eso, fue para ella como muy sorprenderse, darse cuenta que hablaba un español que era diferente completamente al del centro Totalmente, del país, que es la zona, totalmente. además, pues justo, no solamente el centro del país por según estar en el centro, sino porque aún centraliza muchísimas de las actividades. Y hace 8 años más, últimamente, pues se ha ido descentralizando según ciertas cosas. Entonces, esa es la anécdota que tengo, porque sí le sorprendió muchísimo que era un español diferente y que le costaba a veces entender por el acento. Ya sabemos que en el centro de México el acento es pues completamente distinto al nuestro, las palabras, los modismos. Sí, los Y sí, acentos está brutal, ¿eh? O sea, sí. la gente cree que el estereotipo del mexicano hablando mexicano siempre es el del centro del país, específicamente el de la Ciudad de México. Eh, Trivia para los que nos escuchan. Si tienen nuestras redes sociales, no se vale a los que ya he hablado sobre esto. Ahí les va una trivia. Yo tengo la respuesta y tengo las fuentes para comprobárselos. ¿Cuál es el gentilicio del nacido en la Ciudad de México? Mándenos, pónganse en contacto con nosotros y escríbanos cuál es el gentilicio. Quienes nos ven en YouTube, déjenlo en la caja de descripción. ¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en la Ciudad de México? Se van a llevar una sorpresa. Casi nadie lo sabe. Esa es una cosa. Y lo otro, se me está olvidando. Qué raro. Ya me parecía muy raro que no me ocurriera esto en los podcasts, porque siempre me pasa en mi vida diaria. No sé si habías terminado de decirlo de tu amiga francesa. Ah, sí, Ya terminé. de los acentos, ¿no? Sí. Sí, hay una variedad de acentos, una variedad de formas, una variedad de culturas, que no se reduce al jarabe tapatío, al zapateado, ni a la china poblana y sus colores, ni al pozole, ni a todo, que tenemos una diversidad, que el sentimiento de nación tiende más a ser una construcción que jale hacia ideales de homogenización sociopolítica y que esto se hace a través de este sentido de pertenencia a un grupo, pero que en el caso mexicano lo desborda por completo. Otros datos, por ejemplo, para quienes quieran echarle un ojo, curiosamente siempre se dice que Mérida, que la península de Yucatán está en el sur, mentira, está más hacia el norte, de hecho es casi noroeste, sur, noroeste, una cosa extraña. Ustedes tracen en el mapa a qué altitud se encuentra la península de Yucatán, específicamente la ciudad de Mérida,
que es la ciudad que está más alta, y pongan una regla y van a ver ustedes a diferencia, más bien, a qué nivel estamos respecto a otros estados. Y van a ver que estamos más emparejados incluso con el norte de Veracruz, que está casi hacia el norte, o Tampico. Se sorprenderán de ver, o Colima, creo, no me acuerdo, pero está como muy, no tiene nada que ver con el sur. O sea, el sur del país es Guerrero y Oaxaca. No es Mérida, que estamos viendo justamente hacia la Florida. La península de Yucatán está viendo hacia el norte. Ese es otro dato interesante que la gente suele confundir, ¿no? Pero, en fin, que quizás para cerrar, no sé si tú tengas otra cosa, es que en estas fechas conviene pensar, conviene en el sentido de que es rico pensar en cómo se construye esta idea de las identidades nacionales, cuál es la que nos toca a nosotros como mexicanos, cómo se ha construido una identidad, cómo ha ido cambiando y cómo son estos sentimientos inventados que tratan de amalgamar ideas políticas y que no está mal reflexionar y cuestionarlas de vez en cuando. No sé si tengas algo más que añadir o alguna anécdota que contar. Pues justo abonando a tu idea es que a mí sí que me parece pertinente pensar, repensar en los nacionalismos, sobre todo porque me parece que un nacionalismo exacerbado desde el Estado, pero también el que la población empieza a creer es peligroso, Sí, porque genera esto, genera una idea de igualdad que no existe, o sea, igualdad de los ciudadanos, ¿no? Que todos somos iguales, creemos en lo mismo, queremos lo mismo, y es peligroso porque hemos visto históricamente qué ha pasado con los nacionalismos sí. exacerbados y hemos vuelto a caer en eso en el mundo. Bueno, Entonces, siempre va a ser positivo para mí pensarlo sí, y pues es todo. y pensarlo a partir de la diversidad, porque en la medida en la que entiendes que lo que creías que era único y era tuyo, ni es único, que nacer en un lugar es producto de la casualidad, nadie decidió nacer donde nació, y que el sentido de pertenencia muchas veces responde más a la elección que uno hace que a algo que viene impuesto, nos ayuda a entender mejor las diferencias y al otro. No quise meterme en el tema del nacionalismo y las partes. Siempre todo nacionalismo es exacerbado. Todo nacionalismo es exacerbado. Depende mucho de los contextos por los que haya pasado cada país, pero siempre los nacionalismos en el fondo tienen una impronta, incluso diría yo, de violencia hacia el otro, de repeler lo diferente, porque se trata de construir de esta manera, de cómo voy a organizar a un grupo de gente, un grupo, por decir, a un país. México tiene más de 130 millones de habitantes o 120, no sé, por ahí va, es igual, son muchísimos. Pero de cómo mantener a personas bajo el mismo sol, bajo la misma tierra, bajo la misma sombra, bajo los mismos límites políticos, con un sentimiento que en el momento que decida, quien esté al mando o al gobierno, quien tenga el poder del Estado, pueda hacer uso de la violencia o de ejercer el poder a través de sus ciudadanos. De ahí nos tendríamos que meter a cómo se ha construido la idea de ciudadanía. Lo vuelvo a repetir, el mismo himno nacional dice, un soldado en cada hijo te dio, es decir, todos somos para el himno nacional gente que puede ir a tomar las armas y pelear contra el extranjero. Todo nacionalismo es exacerbado, hay unos que sus formas de expresión, por ser formas culturales, son diversas. No me quise meter a eso, no porque no por algún temor a tocar temas sensibles. Quienes me saben que yo, al contrario, mi punto de comodidad es en lo incómodo, en los temas difíciles y rocosos, pero sí quería yo por lo menos comenzar a abrir el diálogo en este podcast de cómo existe una diversidad cultural ahí donde se nos ha hecho creer que existe una unidad. De mi parte ahí lo dejaría, y bueno, nada, me gustaría que interactúen con nosotros. El formato de podcast es un poco bastante diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. No es el programa de radio donde llámenos por teléfono, estamos en vivo y tal. Pero de alguna manera están nuestras redes sociales, se las vamos a dejar también en la descripción a quienes no puedan entrar a YouTube y darle like y darle a la campana y a todas esas cosas que piden las personas que suben contenido a YouTube, pues por lo menos que se pongan en contacto con nosotros. Yo estoy en Instagram como @vayabien con M al final, todo junto. En Twitter estoy como @javoe, como Javier, Javoe, al final, Javoe, de Javo Enrique. En Facebook como Enrique Rodríguez. En fin,
hay otros proyectos en los que estamos. No sé si quieras tú mencionar tus redes sociales o... Sí, yo estoy en Instagram como @pecoreando_miel y nada más. Yo, y bueno, incluso pueden escribirme al correo electrónico enrique.rotval de Rodríguez Balam, enrique.rotval@gmail.com, lo que se les haga más fácil. Y bueno, estaría padre escucharles y saber qué piensan, ¿no? Pero bueno, yo de mi parte aquí dejaría el tema. No sé si quieres agregar algo más. Está perfecto por mí. Bueno, pues nada, nos seguimos viendo la siguiente semana, viendo a los que nos ven y escuchando a los que nos escuchan y hablando con ustedes. Nos despedimos, Enrique Rodríguez, Úrsula Martín, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.